Bueno chicos, vamos a ver el segundo problema, que es también un problema de mezcla, ¿sí? Problema de parcial, para que vayamos afilándonos en este tipo de ejercicio. Fíjense, el enunciado dice, una masa de agua a 4 grados Celsius, y me da la masa de agua igual a 200 gramos, se encuentra en un calorímetro de aluminio, donde la masa del aluminio es de 100 gramos. Cuando dicen el calorímetro, quiere decir que es un recipiente, ¿sí? Cerrado donde va a estar la masa del agua. Además, el enunciado dice, se pone en contacto con una masa de 150 gramos de hierro a 200 grados Celsius y me da el calor específico del hierro igual a 0,11 calorías cada gramo cada grado Celsius. También me da el calor específico del aluminio, 0,22 calorías cada gramo y cada grado Celsius. Como yo les dije, siempre en los problemas de parcial le van a indicar los calores específicos, ¿sí? No lo van a hacer que se lo sepan de memoria, ni tampoco que pierdan el tiempo yendo a buscarlo en un libro. Entonces, ¿cómo consiste nuestro problema? El mismo, como leímos, nos asegura que hay una masa de agua de 4 grados Celsius que se encuentra en un calorímetro de aluminio. O sea que si yo vengo y dibujo esa situación, vamos a tener el calorímetro de aluminio, como les dije, es un recipiente, ¿sí? Ni más ni menos, un recipiente, este es de aluminio, y que se encuentra con agua en estado líquido. El enunciado me garantiza, ¿sí?, que el agua se encuentra a 4 grados Celsius. Muchas veces me suelen consultar y preguntar, me dan la temperatura inicial del agua que es 4 grados Celsius, pero no me dan la inicial del calorímetro de aluminio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. En estas situaciones, este tipo de problema, salvo que se indique lo contrario, suponemos que el agua ha estado en contacto térmico con el calorímetro de aluminio el suficiente tiempo de manera tal que alcanzaron el equilibrio térmico. Eso significa que la temperatura inicial del agua es igual a la temperatura inicial del aluminio, la cual es de 4,0 grados Celsius, ¿sí? Se supone eso, salvo que me indiquen lo contrario. Si me dicen que el agua del calorímetro estaba a 4 grados Celsius, bueno, suponemos de que el agua y el calorímetro han estado en contacto térmico el suficiente tiempo de manera tal que ya han alcanzado el equilibrio térmico. Esto quiere decir que están a la misma temperatura. Bien, esa es la situación inicial. Pero luego, fíjense, se pone en contacto con una masa de 150 gramos de hierro a 200 grados Celsius. O sea, podría ser tranquilamente que viene alguien acá, agarre un bloque de hierro de 200 gramos, que está a 200 grados Celsius, pum, y lo tira dentro del agua contenida en el calorímetro. El problema me pregunta, que determine la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Vamos a hacer el apartado A, después lo leemos al B. Determine la temperatura de equilibrio. Entonces, recordemos de nuevo qué es lo que está ocurriendo en tales procesos. En tales procesos, vamos a considerar como nuestro sistema al hierro, el agua y el aluminio. Y ya saben que la hipótesis que usamos siempre es que no hay ni entrada ni salida de calor con el medio ambiente. O sea, no hay intercambio de calor con el medio ambiente y mi sistema. O sea, nada del calor fluye a través de esta frontera que marqué aquí. Entonces, todo el calor se limita a ser intercambiado entre las diferentes partes del sistema. Esto es el hierro, el aluminio y el agua. También sabemos de la teoría que el calor fluye espontáneamente y de manera irreversible desde los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Esto es de los cuerpos de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Entonces, como el hierro está a 200 grados Celsius, mientras el calorímetro de aluminio y el agua están a 4 grados, lo que va a ocurrir es que el bloque de hierro va a transferir calor espontáneamente, ¿sí?, al agua y al calorímetro. Conforme eso ocurra, la temperatura del bloque del hierro va a comenzar a disminuir, mientras que la del calorímetro de aluminio y del agua va a comenzar a aumentar o a incrementarse, ¿sí?, hasta que finalmente van a alcanzar el equilibrio térmico. En el equilibrio térmico, todas las partes, el hierro, el agua y el aluminio, tienen la misma temperatura y cesan en términos netos los intercambios de energía en forma de calor. Como siempre, podríamos plantear una serie de posibilidades. Por ejemplo, una posibilidad es que todo el sistema quede como agua líquida con el aluminio y el hierro y toda una temperatura final que está entre 4 y 100 grados Celsius. Recuerden que este intervalo
No es que me fui a fijar qué salen las quinielas y les di los valores, no, es lógico. 4 grados Celsius era la temperatura inicial del aluminio y del agua. Entonces cuando le tiro el bloque de hierro empieza a subir su temperatura, por lo tanto es imposible que tenga una temperatura final de equilibrio menor a 4 grados Celsius. Y además como estoy suponiendo de que, al menos en esta primera posibilidad, de que el agua no cambie de fase, y bueno, entonces no puedo superar los 100 grados Celsius. Pues de lo contrario, sería absurdo decir, no, no cambie de fase, pero tengo una temperatura por arriba de 100 grados Celsius. No, ¿cómo puede ser eso? Entonces, si tengo una temperatura por arriba de 100 grados Celsius, entonces tiene que haber habido un cambio de fase, porque el punto de ebullición es 100 grados, al menos el punto normal. La otra posibilidad sería que, bueno, que cuando tiro el bloque de hierro, parte del agua líquida se me vaporice, entonces tenga líquido más un poco de vapor con hierro y aluminio y todo obviamente a una temperatura de 100 grados Celsius, ¿sí? En este caso, y recordemos que la masa de vapor no puede ser mayor a la masa de agua que tenía inicialmente. Si la masa de vapor son 200 gramos, como se ve acá, eso quiere decir que todo el agua se vaporizó y el de estado final es todo vapor más hierro y aluminio a 100 grados. Y si me queda que la masa de vapor es cero, quiere decir que nada del agua se vaporizó. En cambio, lo único que ocurrió fue que el hierro, el aluminio y el líquido alcanzaron los 100 grados justo, sin necesidad de que absolutamente nada del líquido, o sea, nada del agua, se vaporice. Y desde luego tenemos los valores intermedios, donde la masa de vapor puede estar entre 0 y 200. En ese caso quiere decir que el sistema tiene una temperatura final de 100 grados Celsius, en donde parte del líquido se vaporizó, pero otra parte permanece justamente en estado líquido. Y la última sería que directamente al tirar el bloque de hierro, la temperatura final de equilibrio supere los 100 grados Celsius, ¿sí? De manera tal que todo el agua es ahora vapor y coexiste con el aluminio y el hierro, todo el sistema estando a una temperatura final mayor a 100 grados, pero menor a 200 grados Celsius. ¿Por qué menor a 200 grados Celsius? Y bueno, porque conforme el hierro cede calor, su temperatura tiene que ir disminuyendo. Entonces, si inicialmente tiene una temperatura de 200 grados, no podés pretender que siga teniendo esa misma temperatura después que lo mezclas con el agua y el aluminio a 4 grados Celsius. Y si suponemos que hay vapor, tampoco puede suponer una temperatura menor a 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, de nuevo, esos intervalos de temperatura tienen un criterio a partir del cual los obtenemos. Lo que yo hice fue simplemente suponer el primer caso. Es decir, que nada del agua se vaporiza y en cambio la temperatura final de equilibrio entre el líquido, el aluminio y el hierro está entre 4 y 100 grados. Vamos a calcular el calor absorbido, ¿sí?, por el agua y el aluminio conforme entran en contacto térmico con el bloque de hierro. Recuerden, aquí está el dibujito. En nuestro bloque de hierro, que estaba a 200 grados Celsius, cedía calor tanto al agua como al aluminio hasta alcanzar el equilibrio térmico. Entonces, mi idea va a ser calcular el calor absorbido, ¿sí?, por el sistema. Entonces, el calor absorbido. ¿Quién absorbe calor? Aun cuando yo acá no lo haya indicado, no está de más. ¿Quién absorbe calor? El calor lo absorbe, o el calor absorbido total es el calor absorbido por el calorímetro de aluminio más el calor absorbido por el agua que estaba también a 4 grados Celsius. O sea, el calor absorbido es la suma de dos calores, el calor absorbido por el calorímetro de aluminio y el calor absorbido por el agua. Los dos absorben calor porque los dos estaban a 4 grados Celsius y los dos estaban por tanto a una temperatura menor que los 200 grados a los cuales se encuentra el hierro. Entonces este transfiere energía al agua y al aluminio. Bueno, entonces el calor absorbido total por el aluminio y el agua será la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final de equilibrio del agua menos 4 grados Celsius, que era la temperatura inicial del agua. Este primer término es el calor absorbido por el agua. Y ahora le sumemos el calor absorbido por el aluminio. Es este segundo término. Es la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final del aluminio menos 4 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ¿qué es cada término? Lo desglosemos. Este primer término es el calor absorbido por el agua para ir desde los 4 grados Celsius a la temperatura final. Y este segundo término de acá es el calor absorbido por el aluminio para ir desde 4 grados Celsius a la temperatura final. La suma de estos dos términos me da el calor total absorbido por cierta parte del sistema constituida por el agua y el aluminio. Ellos absorbían calor porque estaban a una temperatura menor que el bloque de hierro. Ahora bien, ¿quién cede el calor? Justamente el bloque de hierro, que se encuentra inicialmente a una temperatura de 200 grados Celsius. Entonces, el calor cedido por el bloque de hierro, si quieren le agregamos acá el subíndice,
es igual a la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura final menos los 200 grados Celsius. O sea, esta expresión me da el calor que tiene que haber cedido el hierro para ir desde los 200 grados Celsius iniciales a la temperatura final de equilibrio en la cual alcanza justamente el equilibrio térmico con el aluminio y el agua. Por conservación de la energía, el negativo del calor cedido por el hierro es igual al calor absorbido por el agua. Reemplazamos numéricamente, ¿sí? Reemplazamos las ecuaciones. El negativo del Q cedido es el negativo de la masa del hierro por calor específico del hierro por la temperatura final, por la temperatura menos 200 grados, menos 200 grados. Igual a el calor absorbido, que es la suma de estos dos calores que están aquí. Masa de agua, calor específico del agua, más masa del aluminio por calor específico del aluminio, por la temperatura final menos 4 grados Celsius. O sea, lo que hice fue sacar factor común, la temperatura final menos 4 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, listo, aquí ya empiezan a aplicar propiedad distributiva porque el objetivo es despejar la temperatura final. Van a despejar el T final, van a reemplazar por los valores numéricos, recuerden que lo del enunciado, y van a encontrar que la temperatura final es de 17 grados Celsius. O sea que verifica la superposición. La suposición, no la superposición, la suposición. Verifica la suposición, porque la temperatura final para la primera posibilidad debía estar entre 4 y 100 grados Celsius. 17 verifica esta suposición y por lo tanto sé que lo que hice es correcto. Si hubiesen obtenido, por ejemplo, un valor de temperatura final de 105 grados, por decirle algo, y bueno, esa temperatura final era absurda. ¿Por qué? Porque si yo estoy suponiendo que el agua queda todo en estado líquido, no tiene sentido decir que tiene una temperatura final de equilibrio de 105 grados, porque eso implicaría que está vaporizada. ¿Sí? Sería absurdo. Entonces, si le queda una temperatura final fuera de este intervalo, de 4 y 100, ya saben de que la suposición es incorrecta y deben ir a la otra suposición, que puede ser la segunda o la tercera. ¿Sí? Con la experiencia, a medida que hagan un problema, ustedes se van a dar cuenta de forma muy sencilla y rápida cómo suponer y disminuir la chance, ¿sí?, de que la suposición que hicieron sea incorrecta. Bien, entonces, como mi temperatura final era 17 grados Celsius, esa temperatura vive dentro de este intervalo, entonces estamos joya, listo. Está bien resuelto el problema, la suposición era correcta. Bueno, con eso queda resuelto el apartado A. Ya tengo la temperatura de equilibrio de la mezcla. El apartado B dice: calcular la masa de hielo que se debe agregar para volver el sistema a 4 grados Celsius, suponiendo que el hielo que se agrega se encuentra a 0 grados Celsius. Entonces ahora, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, chicos. Dibujemos la nueva situación. De vuelta, tenemos nuestro calorímetro con agua y con el trozo de hierro, porque ya lo pusimos al trozo de hierro. Todo esto está en una temperatura de equilibrio, que ahora va a ser la temperatura inicial, de 17 grados Celsius. Es lo que habíamos calculado en el primer apartado. Cuando mezclamos el aluminio, el agua y el hierro, encontrábamos que una vez alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura era de 17 grados Celsius. Bien, yo tengo mi sistema en 17 grados Celsius. Ahora este es el punto de partida para el apartado B. El apartado B me dice, mira, ahora agregan hielo, ¿sí? Hielo. Cuando digo hielo lo enfatizo porque quiero decir que es agua en estado sólido a una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Entonces el problema me pide, ¿qué cantidad de hielo, o sea, cuál es la masa de hielo que tenés que agregar para que cuando yo lo mezcle a esto, el sistema quede a una temperatura final de equilibrio que es de 4 grados Celsius? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Que calcule la masa de hielo que deberé agregar a esta mezcla de agua, aluminio y hierro que estaba inicialmente a 17 grados Celsius para que la temperatura final del sistema sea de 4 grados Celsius una vez que se alcance el nuevo equilibrio térmico. Porque se va a producir otro desequilibrio cuando yo mande esta cantidad de hielo, una masa de hielo que por ahora es una incógnita, a contacto térmico con el agua, el hierro y el aluminio. Más precisamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a cambiar un poquito el color acá. Cuando yo agregue la masa de hielo acá, este es el hielo, ¿sí? El hielo está a 0 grados. Entonces,
Como el resto del sistema está a 17 grados Celsius, ¿qué va a ocurrir? El resto del sistema va a empezar a ceder calor en forma espontánea e irreversible a la masa de hielo. La idea es calcular cuánto tiene que ser esta masa de hielo para que, conforme justamente el calorímetro, el agua y el hierro empiezan a ceder calor, nosotros sabemos que van a ir disminuyendo su temperatura. Inicialmente era 17 grados Celsius para todo ello y van a empezar a disminuirla conforme cedan calor. Bueno, entonces la incógnita es qué cantidad de hielo tengo que agregar, o sea, qué masa de hielo, de manera tal que cuando se alcance el equilibrio térmico, el nuevo equilibrio térmico, la temperatura de todos estos, es decir, del aluminio, del hierro, del agua, y además la temperatura del agua, que inicialmente era hielo, sea finalmente 4 grados Celsius. Y digo del agua, que inicialmente era hielo, porque obviamente este hielo conforme empieza a recibir calor de sus alrededores, ¿sí? Del agua, del aluminio y del hierro, propiamente dicho, ¿qué va a hacer el hielo? Que estaba a 0 grados Celsius, va a comenzar a fundirse. Va a comenzar a fundirse, a fundirse, a fundirse, ¿sí? Como el problema me dice que tengo que agregar la cantidad suficiente, van a tal que el sistema quede a 4 grados Celsius, bueno, entonces yo pues, ya puedo garantizar que la masa de hielo que voy a agregar va a ser tal que el hielo se va a fundir totalmente, ¿sí? Se va a fundir, se va a fundir, se va a fundir, pero sin cambiar su temperatura, o sea, se funde manteniendo los 0 grados Celsius constante, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Finalmente va a terminar de fundirse y va a ser, ahora el hielo va a ser agua líquida a 0 grados. Pero va a seguir absorbiendo calor, y va a empezar a incrementarla a la temperatura, hasta que finalmente va a alcanzar 4 grados Celsius. Cuando el agua que inicialmente era hielo alcance los 4 grados Celsius, el resto del sistema también tiene que haber alcanzado los 4 grados Celsius para así conseguir el equilibrio térmico a los 4 grados Celsius, como me pide el enunciado. Para ello, debo saber determinar la masa de hielo necesaria para que eso ocurra. Entonces, veamos cómo se resuelve el apartado B. El apartado B entonces pide calcular, aquí está, ¿ven? El apartado B, debo retornar o calcular la masa de hielo tal que el sistema regrese a 4 grados Celsius agregando hielo a 0 grados. ¿Sí? O sea, debo retornar el sistema a 4 grados Celsius agregando hielo a 0 grados Celsius. La temperatura inicial es 17 grados Celsius, que era, como yo les dije, la temperatura final del apartado anterior. ¿Sí? Esa va a ser la temperatura de partida para este apartado B. Entonces, lo primero que hacemos es, calculemos el calor cedido, pero destacando algo. Fíjense que en este caso, en este apartado B, la temperatura final de equilibrio no es una incógnita. Sí la conozco, son los 4 grados Celsius. Yo sé que el sistema, después que yo agregué esa cantidad de hielo, alcanzó una temperatura final de equilibrio de 4 grados Celsius. Acá mi incógnita es, por tanto, la masa de hielo que tengo que agregar. Pero ya no la temperatura final de equilibrio ni el estado del sistema. Ya sé que si el sistema está en una temperatura final de 4 grados Celsius, entonces toda el agua tiene que estar en estado líquido. O sea que todo el hielo que agregué tiene que haber fundido totalmente y está todo en estado líquido a 4 grados Celsius. A 4 grados, en condiciones normales, no puede existir el hielo. Bien, entonces, calculemos el calor que tiene que haber cedido el aluminio, el agua y el hierro a la masa, perdón, el aluminio, si digo bien, el aluminio, el agua y el hierro, a la masa de hielo, ¿sí? De manera tal que el sistema alcance los 4 grados Celsius. Entonces, en primer lugar, tal y como está en este dibujito, el aluminio, el hierro y el agua ceden calor a la masa de hielo a 0 grados que estoy agregando. ¿Sí? Ahí viene el calor. Bueno. Calculemos el calor cedido entonces total por todas las partes del sistema, que es el aluminio, el hierro y el agua, las partes que ceden calor, porque son las partes que están a mayor temperatura que el hielo, ¿sí? A 0 grados. Entonces, tengo que calcular el calor cedido necesario para llevar las diferentes partes del sistema hasta una temperatura final de 4 grados Celsius. Entonces va a ser, el calor cedido es la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final del aluminio con hacer los 4 grados del equilibrio térmico, menos la temperatura inicial que son los 17, más la masa del agua por calor específico por la temperatura final que es 4 grados, menos 17 que era la inicial, más la masa del hierro por calor específico del hierro por 4 grados, que es la temperatura final de equilibrio, menos 17. O sea,
Cada uno de los términos que está acá representa este término de aquí, la cantidad de calor que tiene que haber cedido el aluminio para ir desde los 17 grados Celsius a los 4 grados Celsius. Que siendo los 4 la temperatura de equilibrio. Este término de acá es la cantidad de calor que tiene que haber cedido el agua para ir desde los 17 grados Celsius a los 4 grados Celsius, que es la temperatura final de equilibrio. Y este término que está acá es la cantidad de calor que tiene que haber cedido el hierro, ¿sí?, para pasar desde su temperatura inicial de 17 grados Celsius a 4 grados Celsius. La suma de estos tres calores, o estas tres cantidades de calor, es el calor total cedido por las diferentes partes del sistema, que son en este caso el aluminio, el agua y el hierro. Ahora bien, todo este calor cedido lo tiene que haber absorbido el hielo, ¿sí? Pero bueno, antes de hacer este análisis, calculemos el calor absorbido por el hielo. Ya saben que es el hielo el que absorbe el calor porque es el que se encontraba a menor temperatura. Entonces, yo sé que el hielo tiene que llegar a una temperatura final de 4 grados Celsius. Obviamente, cuando digo que el hielo llega a esa temperatura, en realidad quiero decir que el agua llega a esa temperatura, porque es imposible tener hielo, o sea, agua en estado sólido a 4 grados Celsius. Al menos no en condiciones normales. Entonces, el calor absorbido por el hielo para llegar finalmente a ser agua líquida a 4 grados Celsius va a ser la masa del hielo por el L de fusión. Esto que está aquí, chicos, es el calor necesario que tiene que haber absorbido el hielo para fundirse totalmente. Por eso es que yo aquí pongo la masa del hielo directamente. ¿Se acuerdan que aquí iba la masa que cambiaba de fase? Bueno, como la que está cambiando de fase es toda la masa del hielo, entonces va a la masa del hielo completa. Es masa del hielo por el L de fusión. Este primer término, entonces, el calor que tiene que haber absorbido el hielo para fundirse totalmente. Más el calor que tiene que haber absorbido el hielo para pasar de agua líquida a 0 grados, ¿sí?, hasta una temperatura final de 4 grados Celsius, en la que, por cierto, sigue siendo agua líquida. Entonces será la masa del hielo. En realidad, por favor, saben que ya aquí en estas condiciones, como ya se fundió todo el hielo, esto es agua, ¿sí? Pero bueno, la masa del agua es igual a la masa del hielo, porque todo el hielo se fundió y se convirtió en agua líquida ahora. También eso tengan cuidado. A veces cuando le dicen el agua, ¿sí?, se refieren al estado líquido. En realidad el hielo también es agua, el vapor también es agua, ¿sí? Agua es la sustancia química. Pero bueno, a veces como que hay un abuso de notación y cuando uno dice agua se está refiriendo al estado de agregación líquido, ¿sí? Pero en realidad la sustancia es agua independientemente del estado de agregación, sea sólido, líquido o gaseoso. Por eso hago la aclaración que si yo en algún momento digo masa de agua, me refiero a la masa del agua líquida, ¿sí? Pero en fin, la masa del líquido, de agua líquida, ¿sí?, es igual a la masa del hielo, porque todo el hielo se convirtió o se cambió de fase a una fase líquida, ¿sí? Entonces, el calor absorbido por el agua, que inicialmente era hielo, para ir desde 0 a 4 grados Celsius es la masa del hielo, que es igual a la masa del agua, por el calor específico del agua líquida, no del hielo. El calor específico del hielo y del agua líquida son distintos, al igual que el de vaporización, que el del vapor, ¿sí? El calor específico del vapor es un calor específico, el calor específico del agua líquida es un calor específico, el calor específico del hielo es otro calor específico, o sea, tienen todos valores diferentes. ¿Sí, chicos? Entonces, la masa de agua, que es igual a la masa del hielo, por el calor específico del agua líquida, por la temperatura final, que es 4 grados Celsius, menos la inicial, que es 0 grados Celsius, porque recuerden que el hielo, además de que se agrega a 0 grados Celsius, cuando termina de fundirse estando a 0 grados, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante, o sea, lo que ustedes tienen es, si hacen la gráfica de temperatura versus tiempo, en este caso que están agregando hielo a 0 grados, conforme transcurre el tiempo y agreguen calor al hielo, ese calor es cedido, como ya dijimos, por el resto del sistema, que es el aluminio, el hierro y el agua, ¿sí?, conforme se le agregue calor, este va a cambiar de fase, ¿sí?, pero sin cambiar su temperatura. Fíjense, entonces aquí inicia el congelamiento, pero aquí finaliza la fusión, ¿sí? Aquí en este punto ya terminó de fundirse totalmente el hielo. Cuando termina de fundirse, se puede ver que su temperatura es la misma que al inicio cuando era todo hielo, es decir, 0 grados Celsius. Recuerden
que en el eje vertical va la temperatura y en el eje horizontal va el tiempo, por ejemplo en segundos. Entonces se ve que durante el proceso que dura la fusión, que es todo esto así, ¿sí? Durante el tiempo que dura ese proceso de fusión, la temperatura del hielo no se modifica en absoluto, permanece 0 grados, al inicio y al final. Sin embargo, una vez que terminó de fundirse todo el hielo, o sea que terminó el proceso de cambio de fase, ahí sí, lo que va a ocurrir es que si sigue absorbiendo calor esa porción del sistema, entonces su temperatura va a empezar a incrementarse hasta que finalmente va a alcanzar los 4 grados Celsius. Entonces, esta primera etapa absorbe un calor Q necesario para cambiar de fase. Y el cambio de fase lo lleva a cabo a temperatura constante, como todo cambio de fase. O sea, empezamos con 0 grados y terminamos con 0 grados Celsius. Una vez se fundió todo el hielo, o sea que todo el hielo pasó como agua líquida, como sigue absorbiendo calor del resto del sistema, entonces el mismo empieza a incrementar su temperatura hasta alcanzar los 4 grados Celsius, que es la temperatura final de equilibrio de todo el sistema. Matemáticamente lo que vemos ahí en los gráficos es, este primer término es el calor absorbido por el hielo para fundirse totalmente manteniendo su temperatura constante. Y este segundo término, ¿sí?, es la cantidad de calor que tiene que haber absorbido la porción de agua que inicialmente era hielo, o sea, la porción de agua líquida, quiero decir, que inicialmente era hielo, para ir desde los 0 grados Celsius, que es la temperatura que tiene el hielo apenas termina de fundirse, ¿sí?, hasta la temperatura final de equilibrio, que es 4 grados Celsius, que es la temperatura en la cual tiene que llegar el sistema como un todo, de acuerdo al apartado B, porque me dice que debía retornar el sistema a 4 grados Celsius. Bien, con esto entonces ya tenemos, por conservación de energía, el negativo del calor cedido es igual al calor absorbido. Pongo menos y abro el corchete para reemplazar por todo lo que aparece acá, que es el Q cedido, ¿sí? Más el aluminio por ser el aluminio, más el delta de T, que es menos 13, bueno, para todo lo que está indicado aquí en esta expresión. Por favor, no se olviden poner el menos y el corchete, porque si ponen solo el menos y no ponen el corchete, van a estar afectando por el signo negativo solo el primer término y los otros no. Entonces tengan cuidado, es menos Q cedido. ¿Qué es Q cedido? Todo esto que aparece acá. Igual al calor absorbido, que es la masa del hielo por el área de fusión, más masa del hielo por calor físico del agua líquida por 4 grados Celsius, porque aquí ya estamos en estado líquido, ¿sí? Bueno, despejan de aquí y sabiendo que el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo, o sea, se necesitan agregar 80 calorías por cada gramo que se funde y cambia de fase, bueno, cuando hagan las sustituciones numéricas, le va a quedar que la masa de hielo necesaria es de 37 gramos. Si agregan 37 gramos de hielo a 0 grados Celsius, entonces el sistema va a alcanzar una temperatura final de equilibrio a 4 grados Celsius, que era la temperatura a la cual lo queríamos retornar al sistema. Bueno chicos, con eso queda totalmente explicado este problema, ¿sí? Espero que lo entiendan y si no, cualquier duda, por favor me escriban. Yo sé que este tema les cuesta un poquito. Bueno chicos, cualquier duda ya saben.